Bueno, hoy voy a simular un panel solar o un arreglo fotovoltaico que va a alimentar una carga resistiva de 10 ohmios, y el arreglo fotovoltaico está conformado por 10 módulos en serie en un string, o sea en una rama paralela, y tiene 5 strings, o sea 5 ramas paralelas. Cada módulo es de 60 celdas. Los parámetros de cada módulo son potencia pico o potencia máxima 213 vatios, voltaje de circuito abierto 36.3 voltios, corriente de cortocircuito 7.84 amperios, voltaje en el punto máximo de potencia, o sea el voltaje en MPPT es 29 voltios, la corriente máxima en el punto de máxima potencia es 7.35 amperios, la radiación solar IR es 1000 vatios por metro cuadrado, la temperatura del ambiente 25 grados centígrados. Se pide simular y comprobar estos resultados para estas condiciones y el tiempo de simulación es 1 segundo. Bueno, entonces les voy a mostrar este modelo hecho en MATLAB usando la programación de SimScape. Entonces esta es el circuito. Aquí tenemos el panel solar. Este es el panel solar. Aquí tenemos la radiación solar que entra por IR, 1000 vatios por metro cuadrado. La temperatura que es de 25 grados centígrados. Estas son las salidas del panel solar, la positiva y la negativa. Y M, el terminal M, es un puerto donde me muestran las señales de la celda solar o del panel solar en este caso. Aquí está la carga de 10 ohmios. Si yo le doy doble clic, ahí me da el modelo, me dice que es tipo R y 10 ohmios. Entonces esa es la carga que vamos a conectar al modelo, al panel solar, y con este medidor vamos a medir la corriente y con este vamos a medir el voltaje, por supuesto, en la carga. Aquí tenemos un bloque que nos multiplica la corriente por el voltaje para obtener la potencia en la carga. Igualmente en el panel solar, aquí hay un bus selector que vamos a seleccionar las señales que me interesan. O sea, en ese bus selector el panel me da una cierta información, pero a mí me importa solamente la corriente. La selecciono aquí y pasa acá, y me interesa el voltaje, la selecciono y me pasa acá. Por eso ustedes observan que a la salida de este selector tengo la corriente y tengo el voltaje. Igualmente los multiplico y obtengo la potencia en este lado para observar en un display los valores de la corriente, de la potencia y del voltaje. Este es un bulb selector. Este es simplemente un MUX o un multiplexer igual que este. Entonces, ¿de dónde obtenemos estos datos? Pues estos son bloques. Vamos a la biblioteca de Simulink. Vamos entonces a buscar SimScape, que está por acá. Busquemos la parte eléctrica, y de la parte eléctrica buscamos los sistemas de potencia especializados. Ahí tenemos estos bloques. Aquí están energías renovables. En este bloque, si le doy doble clic, aquí está para sistemas eólicos y sistemas fotovoltaicos. Aquí obtengo el panel solar, entonces ese es el que utilizo en el sistema. Bueno, pero también necesito de otros bloques, se llama aquí bloques fundamentales,
donde están, digamos, los medidores. Estos medidores, recuerde que utilizamos el medidor de corriente y el medidor de voltaje, ¿cierto? Y como elementos utilizamos este sistema, que es una rama RLC serie. Voy a mostrarle aquí, voy a ponerlo en mi bloque, voy a sumarlo, voy a mirar qué pasó acá. Aquí me apareció el bloque, ¿sí? Entonces este bloque yo le doy doble clic y aquí me dice RLC. Yo necesito solamente resistencia, entonces aprovecho mi resistencia y le doy el valor, que en este caso era 10. Le digo ok, por eso me sale de esa forma. Esta es esta misma. Ahí lo que pasa es que ya lo roté aquí en rotate y lo roté en sentido del reloj y por eso me dio ahí. Pero esta resistencia es esta misma. Entonces de ahí pude modelar ese sistema. Entonces aquí están los medidores de corriente y de voltaje. Este es importante colocarlo. Es un Power Guide o Power Guide que también está en la librería, en bloques fundamentales. Aquí está el Power Guide, pero ese Power Guide o Power Guide, que es este, hay que programarlo. Si yo le doy doble clic, aquí me sale continuo, me sale discreto, fasores, etcétera. Como estoy en sistemas continuos, porque los voltajes de un panel solar son continuos, lo dejo ahí en continuo y le doy ok para que me quede ahí en continuo, ¿sí? Si estuviera en corriente alterna, podría trabajar yo con fasores y le diría aquí fasor. Entonces me aparece es aquí fasor, ¿verdad? Pero repito, esto es en corriente continua, le pongo ahí. ¿Listo? El bus selector y estos MUX, pues yo lo obtengo. Esos son, y el producto, esos son bloques de Simulink. Si quieren nos vamos para Simulink. Aquí está en Simulink y aquí en Senior Routing tengo el bus creator, el bus selector, que lo utilicé, el MUX, estos bloques los utilicé y los envié a mi proyecto. Entonces con esa forma yo construyo este sistema y le coloco los displays ahí, que también los obtengo de Simulink, que están aquí. Estos son mis displays. Aquí está el display, ¿sí? Bueno, ya armado todo el modelo, yo puedo ya calcular o simular la corriente, la potencia y el voltaje del panel, y además la corriente, la potencia y el voltaje de la carga, de esta carga. Entonces simulo para tiempo 1 segundo, me pide el problema y lo corro. Ahí está el modelo simulando, o sea, está compilando hasta que me dan los datos. Entonces me dice que en este caso que la corriente del panel, que es la primer dato, es 31.34 amperios, que la potencia es 9820 vatios y que el voltaje, que es esta línea, 313 voltios. Igual para la carga. Cuando uno simula, uno trata de comprobarlo teóricamente. Entonces miremos lo siguiente, que este modelo me dicen que son 5 ramas en paralelo y que cada rama paralelo tiene 10 módulos conectados en serie, tal como lo presenté ahí. Entonces la corriente del panel, pues es la corriente del módulo por 5, porque son los que están en paralelo. Recuerden que las corrientes
hay que multiplicarlas y los módulos están en paralelo, y eso me da 36.75 amperios. La potencia es 213, pero son 50 módulos porque hay 5 ramas en paralelo y 10 módulos por cada rama, o sea, hay 5 por 10, hay 50. Me da una potencia de 10.650 vatios. Y el voltaje del panel es el voltaje del módulo por 10, porque son 10 módulos en serie. Y en serie entonces los voltajes hay que multiplicarlo y eso me da 290. Estos son los valores 735, 213 y 29, pues son los valores del panel, los que están aquí. Vea, la corriente, el voltaje, vea, el B sub M 29, el I sub M 735 y la potencia del panel es 213. Entonces datos los saqué de ahí del módulo y me da estos valores. Fíjense que no coinciden porque la corriente del panel debería ser 36.75 idealmente, es decir, en régimen de máxima potencia. En cambio aquí me da es 31 amperios. Lo mismo la potencia, es 10.650 vatios, pero aquí está trabajando con 9.820. Igual sucede con el voltaje. Idealmente debiera ser 290 y la simulación me da 330. Eso es debido a esas diferencias a que el módulo no está trabajando en el punto MPPT que llama, que es el punto de máxima potencia, no está trabajando ahí. Si ustedes prefieren, puedo darle doble clic para que miren las curvas ideales que hice aquí plot. Entonces aquí me salen las curvas ideales, vea. Este es el punto de máxima potencia, ¿sí? Fíjense que dice 290, que corresponde al eje X, o sea voltaje, y 3675 al eje Y, que es la corriente, ¿sí? Que son más o menos los valores que obtuvimos aquí en estas multiplicaciones. Pero fíjense que el panel, debido a la carga que tiene, no está trabajando con esta corriente 36, que corresponde al punto de máxima potencia, sino con 31. O sea, si nosotros lo corremos un poquito, vea, el punto, aquí tiene 34, tiene que ser 31. Aquí, vea, aquí casi es 31. Y fíjese que aquí coincide que Y, o sea que la corriente es 31 y X, que el voltaje, es 314. Fíjese que coincide más o menos con lo que me dio la simulación. Pero fíjese que no estamos trabajando en el punto máximo potencia, estamos trabajando a una potencia menor. Por eso son los datos que se tienen. Eso quería explicarles, muchachos. Muchas gracias, muy amable.